it's so big that you can't miss me. You're compulsive. Every page I turn, I want more. I never know the next thing in. Estamos de regreso nuevamente haciendo Alma Mater, como es de costumbre, desde la biblioteca de la Casa de Estudios Superiores, la Universidad de Magallanes. Y digo de regreso porque ocurre una situación en esta universidad referente a una toma estudiantil que mantuvo las actividades suspendidas alrededor de 3 semanas y que derivó en una situación bastante compleja que hoy queremos desglosar con quien nos acompaña en este capítulo, el vicerrector académico de la UMAC, el doctor José Maripani, a quien le agradecemos la invitación a tratar sobre este tema hoy día, que es la contingencia. Don José, vamos a desglosar los hechos. Gracias por venir. Muy amables también por la invitación. Bueno, vamos a partir, ¿cierto?, por el inicio de este conflicto que se desata por ahí a principios de junio, cuando los estudiantes de pedagogía, un grupo de estudiantes de pedagogía, ¿cierto?, decide paralizar sus actividades en rechazo a este proyecto de ley docente que impulsa el Ejecutivo y que, como sabemos, mantiene a un gran porcentaje del profesorado a nivel nacional también paralizado. Y una semana después deciden tomarse la universidad, este mismo grupo de estudiantes de pedagogía. Don José, al respecto, ¿qué expectativas tenían en ese momento de la movilización de los estudiantes, de su desarrollo y también un poco teniendo en consideración cuál es el estado actual del estamento estudiantil? ¿Falta de organización en este minuto? Bueno, la verdad es que las movilizaciones en las universidades son de larga data en el país. Es un tema que no ha cesado en los últimos años. Las demandas son variadas a través del tiempo, desde los temas económicos, elementos de participación y demandas internas también han ocurrido a través del tiempo, y efectivamente en estos momentos vimos que aparecía un movimiento relacionado con algo que además a la Rectoría le parecía que era una demanda muy justa, claro, ¿cierto?, como es la preocupación del futuro de la educación en nuestro país. En ese contexto, entonces, había un intento por tratar de entender estas posiciones, y el decanato de la facultad también se preocupó de esta situación y realizó una suerte de actividad en términos de invitar a todos los incumbentes, que hoy día está tan de moda ese término, y efectivamente se trató el tema y las carreras de pedagogía decidieron iniciar un paro, como estaba ocurriendo en varios lugares del país. La expectativa nuestra no era efectivamente una toma, porque lamentablemente no se ha podido constituir aún una federación de estudiantes, y normalmente en los procesos anteriores que hemos vivido como institución siempre había un llamado a la movilización donde se manifestaban los estudiantes. Era a través de votaciones, a través de asambleas, y entonces en este contexto no vimos esa situación y por lo tanto no esperábamos que ocurriese ese evento, que lamentablemente sucedió. Ahora, desde un principio se apostó al diálogo, hubo acercamientos desde el mismo Consejo Académico, ¿cierto?, este ente representativo de lo que es la comunidad universitaria. Se llamó a la reflexión, sobre todo porque la toma no fue decidida o definida de una forma democrática. ¿Qué percibieron ustedes que querían los estudiantes para bajar este conflicto, que necesariamente no pasaba por una definición a nivel de universidad, sino a nivel central? Claro, apenas ocurrió el movimiento, el rector invitó a su grupo de vicerrectores, asesores, nos reunimos ya el fin de semana con ellos. El rector le explicó su posición. Ellos planteaban también de que la postura de la rectoría había sido en general se había manifestado con poca fuerza en términos de lo que la rectoría pensaba, y el señor rector se comprometió en ese contexto entonces a enviar una carta que fue pública en su momento, manifestando una posición del momento de la rectoría, donde se entregaba una posición que se le entregó a los alumnos, y el señor rector tomó la decisión de enviarlo al Consejo de Rectores. Esa carta llegó al Consejo de Rectores, fue tratada en sesión plenaria del Consejo de Rectores en el punto varios, y el Consejo de Rectores además tomó la decisión
fruto de esa carta, de nombrar una comisión para analizar este proyecto docente, este nuevo proyecto legal. Así que efectivamente la Rectoría en ese contexto cumplió con manifestarse respecto a esta temática y fue la única rectoría que hizo ver su posición respecto de este nuevo proyecto. Pero pensábamos que con esa situación efectivamente se podrían ir acercando posiciones porque las demandas eran bastante genéricas y muy justas, uno podría plantear, dependiendo de la perspectiva, ¿no? Porque hay gente que en general no están de acuerdo con el proyecto, hay algunos que plantean retirarlo y otros plantean que se podría modificar, pero no hay un acuerdo que el proyecto como está en estos momentos sea lo que requieren los docentes de nuestro país. Así que había mucho consenso en ese sentido. Y bueno, lamentablemente uno tiene que plantear, sí, que los voceros que iban siempre se manifestaban abiertos, decían entender las posiciones, pero normalmente no hay decisión por parte de los voceros, sino que siempre se baja las bases. Y es allí donde normalmente uno cuesta encontrar consenso de que se depongan las movilizaciones, porque en las bases normalmente a veces tienen posiciones un poco más duras, cuesta ubicarlos, ¿no? Entonces, claro, hay una diversidad, entonces finalmente ahí los conflictos se empiezan a alargar. Bueno, el tema un poco también viéndolo desde su propio desarrollo y desde los acercamientos que hubo de parte de la autoridad, desde un principio el rector defendió el tema de que, al ser consultado también por muchos medios de prensa, de que no se barajaba la posibilidad o sea, se conversó, pero no se barajaba la posibilidad de utilizar en este caso la fuerza policial, como hubo presiones, él lo mencionó, por el hecho de que se respetan a las minorías, y eso él lo planteó muy fuerte. En este minuto eso se ha cumplido y la universidad lo ha seguido manifestando, y eso desde un principio me imagino que se reflexionó así. Sí, bueno, en general los que llevamos muchos años, o hemos estado nuestra vida en esta institución, nos parece que el uso de la fuerza es siempre complejo. Claro. Por cuanto, claro, uno podría decir es un grupo pequeño, pero cuando se hace uso de la fuerza por los dos lados, los resultados finales no se conocen y pueden ser lamentables, tanto para un alumno como para un académico, o si uno en el fondo también llamase a la fuerza pública también podría ser lamentable para algún miembro de la fuerza pública. Entonces, en ese contexto siempre se ha optado por el diálogo. Es interesante que el Consejo Académico participó, a mí me tocó presidir un Consejo Académico y tomamos la decisión, e inclusive participaron las asociaciones de funcionarios y académicos. Junto al Consejo Académico tomamos la decisión de hacer un ingreso pasivo a las instituciones, no ir a las dependencias donde estaba la toma, sino que ir a las dependencias que no estaban tomadas. Y cuando nos acercamos, por algún motivo, esta información se filtró, así que habían jóvenes que bloquearon todos los ingresos y había un grupo un poco más violento que se manifestó allí, que no nos dejó ingresar a la institución. Así que ese también fue un tema lamentable porque nunca habíamos visto alumnos bloqueando entradas con algún elemento contundente y eso también nos pareció lamentable y obviamente lo rechazamos también como institución. No nos parece que sea el camino a la fuerza, claro, ni por ninguno de los dos lados. Bueno, pese a ello se mantuvo siempre el diálogo, ¿cierto? Absolutamente. También al inicio de este proceso, José, usted planteaba que la Universidad de Magallanes históricamente ha apoyado que se sigan impartiendo las pedagogías en un contexto en que otros planteles simplemente las cerraban. Bueno, esa fue porque en el fondo hay cosas que son retóricas y otras que son hechos, ¿cierto? Nosotros a los jóvenes les decíamos que efectivamente ellos se están manifestando en una institución que históricamente ha defendido las pedagogías. Hubieron momentos de nuestro país que hubo un llamado a cerrar las carreras poco rentables, entre comillas, ¿cierto? Porque normalmente se mira todo desde el punto de vista económico. Y nosotros como institución defendimos que las rentabilidades no solamente son económicas, hay rentabilidades que son sociales en este caso, que nuestra comunidad necesitaba profesores y por lo tanto nuestra institución, en algún momento que yo ni siquiera era alumno, ¿no? Decidió mantenerlas abiertas. Y cuando uno mira la luz del tiempo, uno se cuestiona en una región extrema, pero además aislada,
donde a la gente que no es de esta zona le cuesta adaptarse a un clima como el que estamos viviendo, ¿no? Con viento, nieve, sino que más bien se requiere personas locales para que desarrollen también y generen las raíces que se necesitan. Uno se cuestiona entonces, diría, ¿qué sería de esta región si no tuviésemos personas formadas aquí mismo, que sientan el arraigo de esta tierra, que sean fruto de la región de Magallanes? Entonces la universidad decidió mantener esa y otras carreras. Ese mismo tema ha pasado con prácticamente todas las carreras de la universidad. En algún momento esto tiene o se mueven en términos de ciclos, ¿no? Han habido ciclos de salud, un momento donde también las carreras de salud estuvieron bajas. Claro. Hoy día, con todo el esfuerzo que se ha hecho en el área pública, están muy fortalecidas. También hubo un ciclo de la educación donde estuvieron muy bajos, pero después con las reformas educacionales las carreras se vieron fortalecidas. Hoy día estamos un tanto debilitados por unas decisiones que son bastante centrales en términos de fijar puntajes, que son complejos para zonas extremas donde en el fondo somos nada más ni nada menos que el reflejo de la región, ¿cierto? Si los puntajes de los colegios están malos o están bajos, la universidad recibe menores puntajes, pero no significa que nuestros alumnos sean malos, sino que simple y sencillamente en su actuación del momento tuvieron un resultado bajo, pero uno ve que cuando ingresan a la universidad se desempeñan bien. Así que en ese contexto también le hicimos ver a los alumnos eso, y esta universidad ha defendido las pedagogías. El rector, es más aún, asumiendo su mandato, creó una nueva pedagogía, que es la pedagogía en música, así que no habían razones para pensar que esta rectoría o la anterior estuviesen en contra de la pedagogía, sino que muy por el contrario, muy a favor de mantenerlas, potenciarlas, privilegiarlas. Le dijimos más, acabamos de presentar un proyecto para fortalecer las pedagogías también. Así que la universidad ha dado muestras de eso, porque además creemos que es lo que necesita la región. No nos podemos desarrollar sin capital humano avanzado, sin tener personas que sean capaces de entender nuestro entorno y formar a las futuras generaciones que vienen. Claro. En un momento también que estamos discutiendo sobre educación, ¿cierto? Así es. Bueno, finalmente hubo un consenso en aceptar la alternativa propuesta por algunas carreras. Recuerdo el caso de Derecho, Trabajo Social, que propusieron la posibilidad de un plebiscito, que resultó exitoso y fuimos testigos de ello, pero que contrastó también tristemente con la realidad con la que nos encontramos, ¿cierto?, al regreso, al constatar el estado de las dependencias universitarias en las facultades de Educación y Ciencias Sociales y Ciencias Jurídicas, Ciencias Económicas y Jurídicas, perdón. ¿Cuál es la reflexión al final de esto? En ese contraste, tenemos participación por un lado exitosamente y por otro la universidad. Bueno, en ese estado. Lo interesante es que finalmente cuando uno es minoría también tiene que escuchar, ¿cierto? Lo que ocurre, eso ocurrió, fue feliz esa situación. Los alumnos, que en este caso tenían una demanda justa, claramente uno no estaba de acuerdo con los medios que utilizaban, pero sí con el fondo, ¿no? Ellos entendieron de que debían consultar a sus compañeros, que debían hacer una consulta democrática a todos sus alumnos para retroalimentarse también, porque a ellos les parecía que la mayoría sí estaba a favor de esto, y la respuesta fue que sí, que estaban a favor de lo que ellos pensaban, eso uno lo ve en el resultado final, pero no estaban de acuerdo con la toma, ¿cierto? Entonces eso fue un momento importante porque demostró que cuando la gente está interesada en un tema, participa. Y hacía tiempo que no teníamos una votación tan importante, cercanos a los 1.500 alumnos, que es un número relevante de alumnos, de un universo local de 3.800 aproximadamente. Pero en el intertanto, y eso fue aparentemente en las últimas semanas, personas que en este caso no respetaron los elementos que la universidad utiliza, porque la universidad no es algo etéreo, no es un ente abstracto, sino que somos personas. Y elementos que ocupamos tanto profesores como alumnos fueron sustraídos. Y eso es lamentable, porque eso beneficia a la comunidad magallánica, beneficia a los futuros profesores, futuros ingenieros, futuros personas del área de las ciencias sociales, de la ciencia de la salud. Entonces, eso fue un tema lamentable y los alumnos después reconocieron que efectivamente llegó un grupo de personas que ellos no pudieron controlar y que nos vimos en la obligación de llamar a la policía de investigaciones, hacer la denuncia respectiva y tendrán que hacerse, y también se están iniciando los sumarios respectivos, porque esto es algo que no se puede tolerar en una institución de educación superior, no se puede tolerar ni la violencia, ni se puede tolerar tampoco el robo. Entonces, esos dos elementos tienen que ser
denunciados, tienen que ser investigados y nosotros esperamos que con la colaboración de todos los miembros que sienten que es importante que esos valores se respeten, hagan y también participen denunciando a los involucrados. Así que esperamos que esto tenga éxito y efectivamente las personas que piensan que ese es el camino sientan que en nuestro país existe el Estado de Derecho y que esas cosas no se pueden hacer. El llamado se hizo, ¿cierto?, en esta reunión que tuvieron efectivamente con los voceros donde hicieron este reconocimiento. Ahora, vicerrector, el tema que está vigente es cómo se va a calendarizar, ¿cierto?, este semestre académico que quedó suspendido y cómo se fue haciendo el proceso que en definitiva tuvo que irse acomodando a cada realidad de cada facultad. ¿En qué pie está hoy día la continuación del calendario académico? Efectivamente, en el proceso democrático se planteó de que cada facultad va a recalendarizar sus actividades y nosotros vamos a respetar ese acuerdo y por lo tanto los señores decanos y señoras decanas, felizmente tenemos un número importante de mujeres que nos colaboran en la dirección de la universidad y ellas entonces y ellos están recalendarizando, así que eso se está avanzando en eso, entendemos que también tenemos que llevarlo al Consejo Académico, así que estamos en ese proceso y hemos estado en proceso el año 2011 y un proceso mucho más largo. También se pudo terminar tranquilamente el año, así que esperamos que este año no debiera haber problemas para finalizar el segundo semestre. Tampoco sabemos lo que va a ocurrir el segundo semestre, sabemos que vienen cambios importantes también en la legislación y esperemos que las consecuencias no ocurran al interior de la universidad, sino que sean más bien manifestaciones de otro tipo, más en el orden de las ideas, ¿no? y de manifestar los puntos de vista que podrían afectar a una universidad extrema y aislada. Así que siga primando el diálogo. Exactamente, eso es lo que esperamos. Así que estamos en el proceso de recalendarización. Los alumnos en general lo tienen bastante claro, ellos saben cuándo vuelven y más o menos tienen proyectada una fecha de término que también podría mejorarse en términos de cómo se puedan desarrollar algunas actividades complementarias. Perfecto. Bien, llegamos al fin de este primer bloque dedicado a los últimos acontecimientos y vamos a retomar, como es de costumbre, posterior a lo que usted va a ver ahora en pantalla, un nuevo trabajo de UMAC TV en el área de reportajes. One, two, get down. Que tenía que ser la defensa de una causa digna, terminó transformándose en hechos repudiados por toda la comunidad magallánica. Fueron 20 días de toma y el edificio de la Facultad de Humanidades sufrió las consecuencias de un desvirtuado rechazo a la tramitación del proyecto de carrera docente. Daños y destrozos en una de las dependencias más representativas de la UMAC contrastan con el mensaje que se quiso imprimir a la demanda y a las manifestaciones que suponían una mejor educación pública y de calidad. Un movimiento que surgió desde la inquietud de los propios estudiantes de pedagogía de la Universidad de Magallanes. Una causa que buscaba defender los derechos de los docentes de Chile. Que esta organización la construye solamente la gente y en este caso los que pertenecemos a la educación. Tras casi 3 semanas de toma estudiantil,
Las banderas de lucha se diluyeron entre el caos y la desorganización, una evidencia de la falta de liderazgo, responsabilidad y compromiso de un grupo de universitarios. Ningún alumno que estaba en la toma nos hace entrega oficial del recinto. Llegamos, estaba eso desolado y con todos los daños. Lo más lamentable fuera las cosas materiales, es información que se perdió. Hay documentos que no están, que no los encontramos. Qué sé yo. Hay académicos que han sido sus computadores sustraídos con no solo el computador, sino con toda la información de un trabajo de largos años en nuestra universidad. Entonces a mí eso me parece un perjuicio bastante mayor y lamentable. De un comienzo nosotros siempre estuvimos en apoyo a los estudiantes de pedagogía por las razones que ellos exponían de la ley esta que querían retirar del Congreso. Y no les pedíamos que siempre que no era necesaria la toma, pero nunca entendieron. El malestar de los alumnos de pedagogía fue aumentando desde su intervención en el foro sobre una nueva política nacional para la reforma en la educación. En dicha actividad, que se realizó en el auditorio de la UMAC, las autoridades regionales, dirigentes del gremio docente, profesores y estudiantes de pedagogía presenciaron los primeros reclamos sobre un tema que lleva más de 8 años sin una solución convincente y justa. Una serie de marchas por Avenida Bulnes, en apoyo a los profesores, daban los primeros indicios del crecimiento del malestar. A esto se sumó la toma de algunos establecimientos educacionales de Punta Arenas. Juan Oyarzo fue el único rector del país que manifestó públicamente su apoyo a las demandas estudiantiles a través de una carta dirigida al Consejo de Rectores que pedía el retiro de la iniciativa legal del Parlamento. Sin embargo, comenzaron a avanzar los días y los primeros reclamos se transformaron en la toma de la universidad. Como que ve la situación actual referente a la implementación del proyecto de ley Plan Nacional GAP, pedagogía en inglés, pedagogía en historia y ciencias sociales, pedagogía en castellano, pedagogía en educación musical, pedagogía en biología, la paralización de nuestras actividades académicas. Opción paro. Solicitamos por favor informe la situación a los jefes de carrera involucrados. Sin otro particular, les saludo atentamente a estudiantes de pedagogía Universidad Magallanes Punta Arenas. Los intentos por deponer la ocupación del campus se hacían cada vez más difíciles. Al mismo tiempo, la postura entre los propios estudiantes movilizados evidenció los primeros signos de radicalización, donde el reclamo principal lentamente comenzó a perderse de vista. Los días pasaban y la situación se tornaba más compleja. La presión de lograr un retorno a clases lo antes posible condujo a generar instancias de diálogo por sobre el uso de la fuerza. La voluntad de acercar las posiciones entre las autoridades académicas y algunos dirigentes estudiantiles concluyó finalmente con la realización de un plebiscito donde serían los propios estudiantes de la UMAC quienes decidirían el término de la toma y el regreso a las aulas. Tuvimos una reunión con ellos y nos indicaron que ellos efectivamente estaban considerando el llamado de sus compañeros y poder en este contexto entonces tener o considerar la voz de ellos. Y la figura, están estudiando la figura de un plebiscito que en algún momento algunas carreras también lo habían propuesto. Hoy hay un problema. Tu idea está en el número. No importa, no importa. ¿Qué pasó? Anulado. Un voz fuerte.
Se cierra la mesa de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales. Uno sí, dos no. El plebiscito fue un salvavidas que ayudó tanto a ellos como a nosotros para salir de este impasse. Estos procesos son necesarios, estos procesos democráticos, en los que gente haga ver su opinión en una papeleta. Por lo mismo, yo creo que se llevó de buena manera. Hemos querido solucionar el conflicto de manera pacífica y así se hizo. Por un lado, mientras se estaba votando y haciendo uso del espacio pacífico y democrático del voto, por otro lado estaba toda esta situación, ¿no es cierto?, de violencia, de destrucción y también de robo de nuestras herramientas de trabajo, de los académicos y de los propios espacios que los alumnos están ocupando. Si bien es cierto, era un movimiento normal, que podríamos decir, de los estudiantes, pero atípico en el sentido que no era un problema originado desde nuestra casa de estudio. Esas pocas personas que yo creo que hacen estos desmanes, en verdad no sabemos qué reflexión hacer. O sea, creo que son contrastes, no sé, son impresionante. Creo que la mayoría de las pedagogías quiere llevar estos procesos democráticamente, quiere que la gente se entere de alguna manera, concientizar también a todos, porque eso es más o menos la labor de nosotros como futuros profesores. Entonces, claramente no es la opinión que nosotros tenemos y nosotros no compartimos lo que ocurrió dentro de la facultad. Yo les dije que cuando las puertas de la rectoría estaban abiertas para ello, soy partidario de dialogar con los estudiantes y lo vamos a seguir haciendo. Fue una toma que dejó graves daños en la Facultad de Ciencias Sociales. Robos en oficinas e implementos de la carrera de Educación Musical, rayados, trastornos en el funcionamiento de todo el campus norte de la UMAC y una investigación sumaria, pero por sobre todo, fue una instancia que demostró la urgencia de una mejor educación para Chile. En sintonía nuevamente. José, bueno, retomando, quedó claro que la participación estudiantil dio una muestra impecable en lo que fue el proceso del viernes 3 de julio. Pero aún así los intentos por formar una federación han sido fallidos. Desde su perspectiva, ¿a qué obedece esta situación dado el escenario que enfrentamos hoy día en torno a una reforma educacional? Bueno, en general uno puede ver que el país tiene baja participación en los procesos democráticos, entonces atribuir que solamente sea un fenómeno de la universidad es un tanto complejo. Los jóvenes hoy día no se inscriben, bueno, hoy día es voluntario, ¿no? Pero cuando estaba el proceso que era obligatorio, los jóvenes no se inscribían y ahora que es automático tampoco participan. Entonces uno ve una suerte de desencanto de la juventud por los procesos democráticos, ven que tal vez dicen yo participo y no tiene efecto, nadie me escucha. Entonces lo que uno ve cuando ellos ven que hay resultados como lo que pasó ahora, tal vez hay una motivación y tenemos la esperanza de que según los estatutos que tienen los alumnos en noviembre puedan elegir una federación y efectivamente esa federación tenga los votos para representarlos en su conjunto, porque en estos momentos normalmente hay elecciones o hay presidentes de carrera, varios de ellos elegidos también por algún tipo de votación, algún mecanismo que hayan establecido, pero esperamos que sea también institucional. Y sabemos que esta reforma, además de municipalización, de carrera docente, trae la gratuidad, lo que concierne a la educación superior. Estamos hablando, o sea, haciendo como un paralelo a los estudiantes, pero también a los demás estamentos y como universidad. ¿Estamos realmente preparados para enfrentar este proceso de gratuidad? Uno ya escuchar ese concepto le da un poco de susto, ¿cierto? Claro, bueno, en general lo que uno tiene que pensar es que lo gratis no existe, ¿no? Siempre alguien paga.
Pero el tema de que la pregunta es por qué alguien debiera pagar. Cuando uno mira los procesos de avance hacia la gratuidad en la educación básica, fundamentalmente en Estados Unidos, los argumentos son muy fuertes, digamos. ¿Por qué un contribuyente que no tiene hijos, por ejemplo, debiera ayudar a pagar la educación de otra persona que sí tiene hijos? Esos fueron los primeros argumentos que uno escuchaba en el 1800. Horacio Mann, fue una de las personas que defendía esto en Estados Unidos, decía en realidad el poder educar a las personas nos beneficia a todos. Daba argumentos de 1800, decía, mire, si usted logra que las personas desarrollen un nivel educacional, lo que va a conseguir es que todo a su alrededor mejore. Va a tener trabajadores más educados y decía, inclusive su bien raíz se va a valorizar, porque el nivel de sus vecinos también va a mejorar. Estamos hablando de argumentos de 1800. Entonces, cuando uno empieza a pensar en eso, uno se pone en la idea de que efectivamente estas comunidades como las europeas, que sí tienen sistemas que son gratuitos, lo que piensan es que efectivamente debiéramos no pensar en el beneficio individual, porque uno podría decir, mira, en realidad esto es un bien privado, el título tiene el nombre de esta persona, pero en realidad, en el fondo, el que se beneficia es la sociedad toda. Y si uno solamente lo quiere ver como un beneficio privado, está equivocado, porque uno podría decir, mira, en realidad, la profesión que uno siempre mira por allí, que es muy cotizada por los jóvenes como medicina, va a decir, pero si el médico gana mucha plata. Sí, bueno, tal vez en el sistema que estamos hoy día generan sus recursos, pero si uno piensa en África, por ejemplo, donde la población no tiene para pagar, ¿qué haría ese país sin médicos? Entonces nos dicen, no, el Estado tiene que invertir en formar médicos. Si el país no tiene médicos, no vamos a tener salud, no vamos a tener el beneficio de la salud pública y el país no va a poder efectivamente desarrollarse. Entonces, si bien es cierto, las profesiones tienen un componente privado, porque se beneficia el que accede y el título que está a nombre de esa persona, tenemos que pensar que el mayor beneficiado siempre va a ser la sociedad. Entonces, en ese contexto donde uno tiene que pensar que efectivamente nuestra sociedad ha tomado un camino que pareciera muy interesante y que siguen muchas sociedades, donde efectivamente ojalá logremos una mayor cantidad de personas formadas y eso naturalmente va a abundar en un mejor desarrollo para nuestro país. Pero estos procesos son de largo plazo. O sea, nosotros no podemos pensar que cuando uno toma un rumbo, lo más probable es que no lo veamos completo en nuestra vida, digamos. Se habla de que cualquier cambio educacional tiene un rezago de alrededor de 20 años o más. Así que uno debiera pensar que cualquier cambio que se haga ahora, los frutos uno no los va a ver ni en este periodo, sino que en unos 20 años más. Bueno, sin embargo, la aplicación, lo decía la presidenta, es progresiva, se va a hacer a este 60% de los estudiantes, ¿cierto?, más vulnerables. Y ahí quería ir yo, porque va a ser compatible, en definitiva, o como lo han estado ustedes analizando, con la sostenibilidad de las operaciones que tiene una universidad austral, estatal, regional, de zona extrema, ¿cierto?, en donde muchas veces hemos visto que los resultados no arrojan cifras azules. De hecho, últimamente tuvimos unas cifras de Contraloría que nos dijeron que la universidad estaba en déficit. ¿Eso va a ser compatible con la sostenibilidad financiera que como universidad necesitamos? Bueno, hay varios elementos que uno debiera considerar en este tipo de casos, ¿no? Lo primero, respecto de las cifras, el tema contable es un tema complejo en términos de qué es lo que hace que una institución tenga cifras rojas, por ejemplo. Si uno revisa bien los balances y los que entienden un poco se van a dar cuenta que hay enormes cantidades de costos por el tema de la depreciación de los edificios. Entonces, claro, uno piensa, eso es una estimación, pero contablemente uno lo deduce de los ingresos, porque para una empresa privada eso le ahorra impuestos. A una entidad pública en realidad no le afecta. Entonces, si uno sacase la depreciación de la universidad, no tendría cifras rojas. Eso es lo primero. Lo segundo es, y esta es tal vez la pregunta más relevante, es si una institución del Estado de Chile debiera tener ganancias en este contexto. Claro. ¿Cierto? ¿Estamos para generar utilidades en las universidades? Entonces, tal vez lo que uno debiera pensar en el tema de las universidades no es en un balance contable financiero, sino más bien en lo que se denomina una contabilidad social, donde lo que uno mida sea
¿Qué beneficios entrega la inversión que se hace en una institución como esta hacia la sociedad? ¿Cuántos profesionales, cuántos alumnos graduados, cuántas obras de arte, cuántos alumnos formados en el área musical? Tantos elementos que son muy relevantes para el desarrollo de una comunidad desde su perspectiva integral, ¿cierto? Esto es desde el punto de vista de la formación de profesionales, desde el punto de vista de investigar el entorno que nos rodea y también la formación espiritual, ¿cierto? Social y humana que necesitamos nosotros como personas, que tiene que ver con la vinculación con el medio. Así que en ese contexto entonces, hoy día todavía seguimos mirando muy desde yo soy de esa área, ¿no? Pero seguimos mirando muy desde el punto de vista financiero las cosas, en realidad tenemos que también ir mirando más desde el punto de vista de los resultados que van quedando en la región. Y entonces en ese contexto lo que uno espera es que una universidad que es única, ¿cierto? Porque si uno mira el hemisferio norte a esta latitud está lleno de tierra, ¿cierto? Lo que más abunda en el hemisferio norte es la tierra, pero en este hemisferio sur lo que más abunda es el agua. Entonces cuando uno mira no hay réplicas a esta latitud en otro sector del mundo. Nosotros estamos al sur de Australia, al sur de Ciudad del Cabo, al sur de Nueva Zelanda. Entonces, ¿cómo hace un país para desarrollarse en una zona extrema que está lleno de recursos naturales? Hablamos de un laboratorio natural, pero además de un lugar donde están ocurriendo tal vez y se pueden estudiar los cambios globales más relevantes. Tenemos el famoso hoyo del ozono, se están derritiendo en algunos momentos y congelando en otros las mayores reservas de aguas del mundo. La Antártica es la primera, y por ahí Groenlandia la segunda, y nosotros aquí tenemos la tercera mayor reserva de agua del mundo. ¿Cómo retroceden? ¿Cuál es el tanto que estudiar en esta zona que pareciera que no es lógico decir esto depende solamente de la oferta y la demanda, sino que más bien debiera depender de una decisión estratégica del país, donde nosotros miremos hacia el sur, ¿cierto? Cuando uno mira un mapa de Nueva Zelanda, es interesante porque el mapa está al revés. Y lo primero que uno ve es Punta Arenas y arriba la Antártica, ¿no? Entonces mirado desde el sur, pero tal vez mirado porque un planeta suspendido en el aire, uno dice cuál es el norte y cuál es el sur, ¿no? Como que no tiene mucho sentido, pero bueno, a pesar de esas convenciones uno debiera pensar que aquí hay mucho que hacer. Y si el país nuestro tiene vocación antártica, tenemos intereses antárticos, que son estratégicos además, tenemos intereses que están relacionados con el poblamiento humano en estas altas latitudes, tal vez lo más relevante es decir cómo avanzamos para entender lo que está ocurriendo en estas latitudes. Y eso lo ha leído muy bien el gobierno regional. Claro, esa decisión estratégica ya está... La está leyendo muy bien el gobierno regional y claramente lo que uno ve es una decisión de generar importantes polos de investigación. Desde el punto de vista humano, se está pensando en un centro de investigaciones avanzadas en el área humana y de salud, porque pareciera que tenemos que tener, como bien lo dice don Mateo Martinich, autarquía en salud en esta zona. Se está planteando el estudio de un centro antártico internacional, ¿cierto? Donde va a haber unas áreas logísticas de investigación y también museográficas, y también un centro subantártico en Cabo de Hornos, donde naturalmente estamos en el fin del mundo y tal vez lo más cercano a la Antártica. Entonces yo creo que están muy bien pensadas esos desarrollos estratégicos y eso es lo que uno espera también se tome en cuenta en un proceso donde se va a financiar la gratuidad en una universidad particular. Y tengo que decir que nos ha tocado felizmente participar en algunas de las decisiones y uno de los factores que considera para fijar los recursos que van a llegar es la presencia en zonas extremas. Así que también se ha considerado por parte del gobierno en el modelo que se está pensando. Muy bien. Vámonos a la parte más ahora académica, en términos de oferta, porque ¿cómo se va a ir proyectando la universidad en virtud de la actual oferta que ofrece, valga la redundancia? Pongo un ejemplo, los antecedentes de matrículas en ETEC que este año fueron bastante positivos, que han ido creciendo a lo largo del tiempo. En ese sentido, ¿cómo lo proyectan ustedes y cómo se va a afrontar también en virtud de que viene también el desarrollo de la gratuidad de la educación técnica a través de estos CFTs, que la universidad también va a contar con uno de los primeros? Sí, bueno, efectivamente, cuando uno piensa en la formación del ser humano hoy día no puede plantear que es una formación estática, uno piensa en una formación para toda la vida. La universidad ha leído eso desde hace bastante tiempo y por lo tanto nosotros nos parece que la formación técnica puede tener continuidad y de hecho nosotros la tenemos y la articulamos entonces hacia niveles de formación más larga, ¿no?
En este contexto la universidad tiene personas que estudian una carrera técnica, avanzan hacia ingenierías y pueden terminar inclusive de ingenieros civiles. Esa articulación la universidad la tiene. Y lo que tal vez por eso fuimos elegidos como uno de los primeros 5 centros de formación técnica estatales, ¿no? Pero la universidad planteó más, el gobierno regional apoyó esta idea y en realidad la región merece, por su aislamiento, que estos CFT estatales tengan ramas. Así que nosotros hemos ofrecido que lo que tenemos en Natales, en Porvenir, y además adicionar también una rama en Williams. Y siempre pensando en eso, en que la formación del capital humano puede partir desde los niveles técnicos y llegar hasta los niveles más avanzados que sean necesarios en cada una de nuestras comunas, ¿no? Así que se ha pensado en ese contexto. Ahora, entendemos que hay financiamiento para las actividades de los CFT estatales y también se nos ha informado, y esperamos ver los modelos y las simulaciones, que va a haber financiamiento para desarrollar las actividades de formación de capital humano un poco más avanzado, con más años de formación en las otras líneas. Siempre nos hemos negado, a pesar de la poca demanda que hay, a cerrar áreas que nos parecen tan importantes como son las áreas del agua. Lo que más tiene esta región es borde costero. Sería impensable no tener algunas carreras relacionadas con el agua. Lo que somos, en términos de espacios físicos, 1/3 de Alemania. ¿Cómo no tener una carrera relacionada con las áreas agronómicas? Estudiar la tierra, ¿no? Entonces, son líneas que naturalmente nos parecen que debieran mantenerse, fortalecerse. Hay que motivar a los jóvenes para que entiendan la importancia de esas áreas y ir avanzando en el desarrollo de las mismas. Claro. En paralelo, ¿cierto?, al desarrollo también de las carreras que ha tenido la universidad, que ha decidido impartir y apostar, en el caso de medicina, por ejemplo, las carreras de la salud que ya están bien posicionadas. ¿Cómo se proyecta también el desarrollo de esa oferta? ¿Cómo le ha ido a la carrera de medicina? Bueno, en general las carreras de la salud les ha ido muy bien. Siempre hay una alta correlación entre los incentivos y los resultados, ¿no? En este caso, efectivamente, el país ha dado un giro a avanzar hacia la salud pública, ¿cierto?, financiada por el Estado, y por lo tanto ha estado construyendo y sigue construyendo una cantidad importante de hospitales y otras redes de salud, ¿cierto?, centros familiares y otros elementos que son tan relevantes para todos nosotros, en nuestras distintas etapas de la vida, desde que nacemos hasta cuando envejecemos. Y eso se ha estado fortaleciendo en el país y por lo tanto la demanda por esos profesionales sigue siendo muy alta. Así que naturalmente medicina es una de las carreras que entregamos y ha tenido mucho éxito, le ha ido muy bien. Y eso la universidad lo pensó simple y sencillamente pensando en el bienestar de la comunidad. Son carreras que naturalmente uno no las puede mirar desde el punto de vista de rentabilidad económica, porque cuando uno mira este tipo de carreras que son tan largas, ¿no?, los flujos son también largos, pero cuando uno piensa, cuando aparezca el primer egresado de medicina, que van a ser muchos años, nosotros vamos a estar ya con muchos años más, tal vez los que mayores beneficiados van a ser nuestros hijos y tal vez nuestros nietos, con la formación de este capital humano aquí en la región. Yo recuerdo años atrás que era impensable hacerse cosas, o era muy caro hacerse tratamientos kinésicos, ¿no? Y uno ve que con la mayor oferta de este tipo de profesionales, hoy día están asequibles para la población, hay personas disponibles en muchos lugares. No habían terapeutas ocupacionales en esta zona. Sí. Y cuando uno escucha a un traumatólogo decir yo no puedo operar sin después disponer de un terapeuta que rehabilita a la persona, uno se llena de satisfacción pensando que son egresados nuestros y que son esas las personas que nos curan, nos sanan y nos dan bienestar en una zona tan extrema como esta. Así que me parece a mí que ese es el camino que la región debe avanzar. Y don Mateo lo decía muy bien, una región aislada donde cuesta tanto llegar, donde hemos tenido accidentes aéreos, frutos del traslado de nuestras personas, él siempre ha planteado, ¿no? La región debe ser autártica, o sea, debe ser autosuficiente en el área de salud. Y también lo leyó el gobierno regional cuando hizo los compromisos para la construcción del hospital. Tenemos un hospital de alta complejidad que está cada vez atendiendo nuestros problemas de salud
con mayor autonomía. Así que eso es muy bueno, son muy buenas noticias para la región. Complementándolo ahora también con el CEBIMA, ¿cierto? El Centro de Biotecnología. Claro, hay una... CADI claro, también van a ser... Son avances, ¿no? Porque una importantes. cosa es tener las especialidades, pero también hay que avanzar en la investigación. Claro. Hay que avanzar en la investigación y son sinergias que se complementan, digamos. Desarrollar nuevas metodologías de análisis, la biología molecular ha avanzado mucho y eso hay que traerlo a la región y no se puede traer sin científicos. Así que eso naturalmente va a contribuir a que tengamos mayor autonomía local y ojalá podamos contribuir en el desarrollo de investigaciones también para el resto del país y también a nivel internacional, ¿por qué no decirlo? Exacto. Vicerrector, para ir cerrando ya esta conversación, imposible no querer referirme al tema de la acreditación, un proceso que estamos enfrentando ya y que estamos a puertas de la visita de los pares evaluadores próximamente. Ha sido un trabajo intenso, las acreditaciones por lo general es una preparación ardua y el equipo directivo ha estado consciente de eso, lo ha tomado, lo ha socializado. ¿Cómo nos vemos enfrentados ya a esta etapa externa, porque ya superamos, ¿cierto?, lo que fue interno, para acreditar a la universidad por 5 años y con el área de investigación? Bueno, naturalmente el país avanzó en esta línea. Normalmente a uno no le gusta evaluarse ni medirse, los seres humanos somos un poco así, ¿no? No nos gusta que nos digan cómo eres como papá, cómo lo estás haciendo como mamá, bueno, pero el país avanzó en estas líneas de procesos, certificar procesos. Es decir, esto, cómo se hace, se cumple con ciertos estándares, es homogénea la forma en que se realizan las actividades, existen procedimientos. Y nosotros fuimos de las primeras universidades que se sometieron voluntariamente al proceso. En el primer proceso que se abrió, por ahí a comienzo del año 2000, fuimos siempre voluntarios. Nuestras acreditaciones no han sido largas, pero también han significado mejoras continuas, ¿cierto? Y efectivamente enfrentamos un nuevo proceso, hay conciencia en la comunidad. Hace algún tiempo salió una estadística por allí en uno de los diarios de circulación nacional que decía que éramos una de las universidades que lideraba los rankings con mayor cantidad de carreras acreditadas. Bueno, estos son procesos cíclicos, a veces las carreras se atrasan un poco en el proceso, pero es un compromiso de la universidad ir acreditando la institución y también las carreras que tiene al interior. Pero conversábamos con algunos alumnos y les decíamos, bueno, tal vez más importante que alguien venga y nos evalúe en 2 o 3 días es que nosotros hagamos los procesos. Y eso de establecer mecanismos de aseguramiento de la calidad es tal vez el norte que debe seguir nuestra institución. Más que lograr un sí o un ticket, ¿cierto?, que está acreditada, es que esto sea parte de nuestra cultura organizacional. Y a mí me parece que hemos ido avanzando en eso, en las carreras hay conciencia, en los departamentos hay conciencia, en las facultades y también en la universidad. También la universidad ha focalizado sus áreas de investigación, así que nos hemos atrevido a presentarnos nuevamente en este proceso a tratar de acreditar la investigación. Sería un hito muy relevante, pero si no se lograse, que yo pienso que sí lo vamos a hacer, de todas maneras, el generar el proceso ya enriquece a la institución. Así que hay un llamado muy fuerte para que conozcamos lo que se ha hecho. Estamos en el proceso de sociabilización, sabemos que la gente ha participado entusiastamente en todos ellos, los alumnos también, y estamos en la recta final. Y cuando uno está en la recta final llega un poco cansado, pero aparece lo que se llama el segundo aire, así que efectivamente estamos invitando a todos para que efectivamente nos interioricemos de qué es la investigación, cuánto hemos avanzado de una manera enorme en la investigación. Tenemos una cantidad importante de proyectos Fondesit, nunca habíamos tenido tanto, tenemos 25 proyectos Fondesit, tenemos, las número de publicaciones también se han incrementado, cuando sacamos las razones, los ratios, ¿no?, respecto de otras universidades que están acreditadas, estamos al nivel de ellas, por eso nos hemos atrevido. Así que estamos muy entusiastas de que vamos a acreditar lo que ya tenemos, que es docencia y gestión, docencia, pregrado, vinculación con el medio, y que además vamos a adicionar una nueva área tan importante como es la investigación. Bueno, y porque además la universidad se vuelve compleja, ¿cierto? Bueno, es un tema no menor. Claro, yo creo que la Universidad de Magallanes ya es una universidad compleja. Lo que pasa es que no tenemos acreditada esa área, pero si uno se cuestiona y dice ¿dónde están los restos del Milodón? Los tenemos nosotros. ¿Dónde están los mayores registros climáticos? Los tenemos nosotros. ¿Quién ha estado durante años saliendo a terreno? ¿Dónde está el mejor herbario de la Patagonia? Lo tiene naturalmente la universidad, también junto a su Instituto de la Patagonia. Entonces, este es un proceso muy largo, ¿no?
Lo que ha faltado ha sido institucionalizar un poco, fortalecer algunas áreas y felizmente hoy día tenemos proyectos importantes que han fortalecido el área de la humanidad y las ciencias sociales, como el proyecto de Identidad del Fin del Mundo, también hemos fortalecido el área antártica, bueno, y las otras áreas que naturalmente se han estado desarrollando como en Williams y otras investigaciones en distintos productos naturales. Tenemos tantas cosas que mostrar y que han sido tan positivas también para entender lo que ocurre en este hermoso medio ambiente austral. Así que esto es lo que le llamamos la Patagonia chilena. Así que creemos y estamos haciendo mucha fuerza para poder acreditar también el área de la investigación. Así que le invitamos a todos a que participen de estos procesos, se motiven efectivamente y podamos sacar adelante esto que nos beneficia a todos. Los beneficios de estar acreditados son para todos, para los alumnos, para la región y para también nuestra institución. Perfecto, para que sigamos avanzando. Bien, ya estamos cerrando esta conversación agradeciendo al vicerrector académico José Maripani haber podido llevar a las pantallas detalles de las gestiones, detalles de los procesos tan importantes en torno al desarrollo regional que aporta nuestra Casa de Estudios, la Universidad de Magallanes. Nosotros nos reencontramos en un próximo capítulo.